ahí en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a continuar con la temática que llevamos acerca, hermanos, de el hablar en otras lenguas. Y voy a pedirle a mi amado hermano para que se ponga de pie y vamos a leer 1 Corintios 14, 6. Vamos a pegar el estudio que tuvimos anteriormente con este. ¿Está bien, hermanos? Dice la Escritura, solamente un versículo. Dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Oremos. Padre, delante de tu divina presencia estamos para pedirte y rogarte que seas tú nuevamente ayudándonos, Dios, para compartir, Dios mío, estas enseñanzas y que nosotros podamos aprender, Dios, que sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de amor, de misericordia, y te exaltamos, Dios, porque nos permites hacer esto para la gloria de tu santo y bendito nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si puede hacer que sea. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Está bien? Otra vez, hermano, gloria a Dios, vamos a estar viendo este tema de importancia. Amén. Dice el verso 6, 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si no les hablo con revelación, o con conciencia, o con profecía, o con doctrina. Entonces, amado hermano, hay algo muy importante aquí en el verso 6 para notar. Que si yo me acerco a ustedes y estoy hablando en lenguas, si no hay un intérprete, pues tengo que callar y irme a orar en lengua yo solito, para edificarme yo solo, para estar hablando con Dios, para que mi espíritu esté orando con Dios, ¿verdad? Pero como dijimos, amado hermano, pero si hay algo o alguien que nos impulsa a estar dirigiéndonos hacia una congregación, y yo estoy hablando en lenguas y no hay intérprete de lenguas en la congregación, yo tengo que orar para que Dios me dé la interpretación de lenguas. Pero, hermanos, si no hay esa interpretación, entonces Dios tiene que operar, hacer una operación ahí, y yo voy a estar hablando en lenguas a ustedes, y voy a estar diciendo, mientras estoy hablando en lenguas, voy a estar profetizando algo a Keila,
y sigo hablando en nuevas lenguas y le digo el mensaje a Keila, pero en español, pero ya estoy utilizando ¿cuántos lenguajes? Dos, en lenguas y en el idioma que se necesita que oiga la persona que va a ser el receptor de la profecía. Pero noten ustedes 4 cosas aquí que tiene que haber en las lenguas. Tiene que haber revelación, ¿verdad que sí? Tiene que haber ciencia, tiene que haber profecía y tiene que haber doctrina, o sea, hablar la profecía conforme a la doctrina bíblica. Amén. Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu esté hablando misterios. Pero el que profetiza a través de las lenguas, ¿habla a quién? A los hombres. ¿Para qué? 4 cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Edificación, exhortación y ¿qué más? Consolación, que dije 4. Pero si la persona va a hablar juicio, ¿cómo va a hablar? En el oído va a hablarle ahí sus pecados, porque no los puede. Aunque Dios, hermanos, en estos tiempos puede estar hablando también más fuerte a las personas rebeldes ya, porque hay mucha rebeldía, hermanos. Hay muchísima rebeldía. ¿Y sabe cuál es una de las señas que estamos viendo? Que están atacando mucho a los pastores. Así, hermanos, ¿saben qué están haciendo? Están agarrando reels de YouTube y de otras redes sociales para ver si alguien habla en contra del pastor y ya lo sube a su muro. Y ya, ¿qué tiene que hacer uno? Pues darle gloria a Dios, porque esa es una de las armas que se está utilizando hoy en estos tiempos. Pero eso, ¿sabe quién lo hace? La gente rebelde, ¿verdad que sí? Entonces Dios puede usar, hermanos, un vaso, un profeta, para hablarle a esas personas rebeldes. Pero realmente, hermanos, estamos descubriendo y viendo que las personas que menos apoyan, que menos están aquí, son las que más hablan, ¿verdad que sí? Son las que más critican, son las que más, hermanos, se ensañan. Pero gloria a Dios, Dios los bendiga. Tiene que existir adentro del cuerpo de Cristo trigo y cizaña. Dice el verso 6, 1 de Corintios 14:6: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no les hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Porque ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, así como la flauta o la cítara, si no están dando distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando en lenguas y no hay nada, puras lenguas, pues a nadie va a edificar. Es como si la hermana ahorita que dio,
¿Saben qué dio ahorita? Dio, hermanos, un mensaje. Y este es un mensaje profético, ¿verdad? Entonces fíjese de dónde lo alcanza y de dónde lo ve. Lo ve con una experiencia. Gloria a Dios. Lo ve, hermanos, con una experiencia sobrenatural. Y esa profecía que está viendo para México y esa luz, usted tiene que hacer un reel, hermana, y hablarlo, para que la gente se alerte, porque está hablando a nivel nacional. Si fuera solamente para Fuego Pentecostés, estaría hablando profecía local, porque hay profecía local, hay profecía personal, hay profecía también nacional y hay profecía mundial. Eso es muy importante. Entonces, pero si estamos hablando solo en lenguas, hagan de cuenta que alguien nomás está sonándole ahí, hermanos, a la flauta, o alguien está sonando nomás a los tambores, pero no entendemos qué es lo que está diciendo. Tiene que haber, amado hermano, una interpretación. Tiene que haber, amado hermano, juntamente con las lenguas, tiene que haber una profecía hablada en nuestro idioma. Amén. Tiene que haber, amado hermano, revelación. Tiene que haber ciencia. Tiene que haber profecía. Y tiene que haber doctrina. Porque las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que ustedes están diciendo? Porque estarían hablando, ¿a dónde? Al aire. ¿Sí estamos? Amén. Yo estoy hablando en lenguas, estoy hablándoles, y les estoy hablando en lenguas, pero no les estoy dando la interpretación, no les estoy dando el significado de las lenguas. Yo tengo que hacer, hermanos, pedirle a Dios que me dé interpretación, o que haya intérprete dentro, hermanos, de la congregación. O si no, hermanos, si es algo que Dios quiere hablar, tiene que utilizar a alguno de ustedes. Y la persona, hermanos, inspirada por Dios, tiene que hablar lo que Dios le ponga y le puso en su corazón. Si calla el profeta, en veces, hermanos, el profeta no se quiere meter en problemas. En veces el profeta no quiere soltar la palabra porque lo van a juzgar. El profeta muchas de las veces, amado hermano, no se quiere meter en problemas porque se va a echar un enemigo encima. ¿A cuántos les gustaría que le sacaran los trapitos al sol? Por medio de una profecía. Y la profecía, hermanos, que se cumple es una señal de un verdadero profeta. Pero la profecía, hermanos, que se suelta y no pasa nada. Si yo le estoy profetizando, sí, que usted mañana va a tener un carro nuevo y no, hombre, va a andar viajando por todas las ciudades de México predicando la palabra de Dios, porque Dios así lo ha dicho. Diga, ¿eso qué es eso? Eso no es así, amados hermanos. Tiene que ser la profecía específica, razonable, convincente, que convenza, que realmente sea, hermanos, algo serio. No es así soltar y ahí se va, hermanos, no más. Porque hay un castigo terrible para estar hablando algo
de parte de Dios. Así dice Dios. ¿Estás segurito, profeta, de que es Dios? Así dice el Espíritu Santo. ¿Estás seguritito que es el Espíritu Santo? Porque si no dice el Espíritu Santo, te estás metiendo en una blasfema contra. Estás mintiéndole al Espíritu Santo. Y, amado hermano, todo pecado se puede perdonar, menos ese. ¿Ya vieron la magnitud y el peso tan fuerte que hay? Hermano, le tocó lo más pesadísimo, hermana, del ministerio: profecía. Y luego que no muchos creen en profecía hoy en estos tiempos. No creen que Dios hable a través de una persona, porque ellos dicen: es que ya el canon, ya la escritura está completa, ya no necesitamos a los profetas para que nos digan qué es la voluntad de Dios. Ya no necesitamos profecía en estos tiempos, porque ya tenemos toda la escritura completa. Pero, amado hermano, Dios sigue hablando a través de los siglos, dice Hebreos, por medio de muchas cosas. Y en estos últimos tiempos, fíjese, nos está hablando, y nos habló en el tiempo del Antiguo Testamento, nos habló a través de su Hijo. Su Hijo tuvo que encarnar. Su Hijo tuvo que hacerse, hermanos, carne, para poder hablar cara a cara, de tú a tú. Y aún así no le creyeron. Entonces Dios sigue hablando a través de los profetas. Algunos los mataron, algunos los odiaron, ¿sí? Entonces Dios nos va a seguir hablando. Y cuando Dios habla, puede utilizar primero el lenguaje de hablar en otras lenguas, pero también, hermanos, cuando Dios habla, puede estar hablando directamente. ¿Sabían? Ok, muy bien. Dice la Escritura, verso 9, 1 Corintios 14, 9: así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Porque es como si estuvieran hablando al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de estos idiomas carece de significado, ¿sí o no? Todos los idiomas y todos los dialectos tienen un significado, porque se sigue hablando todo tipo de idiomas y todo tipo de dialectos, y todos los dialectos tienen un significado, ¿sí o no? Entonces, hermano, pues yo tenía que aprender idiomas para poder comunicarme con otras personas. Por ejemplo, le decía yo a un tarumara, porque ellos tienen un dialecto, y le decía: Shimiriwakatu. Y luego me decía: yo soy Pedro, yo soy Juan. Y él me hablaba en español. ¿Se fijan, hermanos? Le hablaba, hermanos, porque yo vivía con los menonitas, pegados estábamos ahí con los menonitas. Ellos hablan en alemán. Y les decía: Washington Fandeo, ¿cómo has estado tú? Y ellos decían: fine, fine, pastor. Así me decían. Y aprendí también, hermanos, inglés. Pero el asunto es, amados hermanos, esos son lenguajes
que se aprenden aquí, hermanos, terrenalmente, pero ¿cómo aprendieron los 120 que estaban en el día de Pentecostés? ¿Quién les estaba instruyendo? Es que Dios los estaba haciendo hablar. Primero los bautizó con el bautismo del Espíritu Santo, y ellos, el mismo fuego los hizo que estuvieran hablando en otras lenguas. ¿Y cuántas lenguas eran? Partos, medas, romanos, cretenses, árabes. Estaban hablando, hermanos, muchos lenguajes, muchos idiomas. Y en esos idiomas, amados hermanos, pues ellos estaban escuchando profecía a través del hablar en lengua de ellos. Ellos no entendían lo que estaban hablando. Ellos no entendían las lenguas que ellos estaban hablando, pero los que estaban acá abajo viendo qué era lo que estaba pasando, sí estaban oyendo, porque era profecía para ellos. Dios estaba hablando las maravillas que Dios, hermanos, podía hacer con ellos y que estaba haciendo en ese tiempo. Pero era el bautismo con el Espíritu Santo, porque se asentaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, amado hermano, dice el verso 9: así también ustedes, si por su lengua no dieren una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de estos idiomas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, pues seré como extranjero para el que está hablando, y el que está hablando en lenguas será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, si estamos hablando en lenguas, todo el lenguaje, hermanos, que el Espíritu Santo nos hace que hablemos, ¿verdad?, tiene que tener una interpretación. Porque del otro modo, pues nadie va a entender las lenguas, a menos que haya alguien con el don de interpretación, y a menos que Dios lo impulse a uno para hablar y poder interpretar las lenguas que uno está hablando. ¿Hasta ahí estamos? Ok, muy bien. Ya pegamos la otra parte de este estudio. Vamos a ver 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que está hablando en lengua extraña, ¿qué tiene que hacer? Pida en oración poder interpretarla. ¿Y sabe por qué no ha sucedido esto? Porque si nosotros, amados hermanos, estamos hablando en lenguas, se nos olvida estar pidiéndole a Dios que nos ayude y nos dé el don de interpretación de lenguas, porque está cerca, ya tenemos las lenguas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pedirle la interpretación de lenguas. Si no interpretamos la lengua, yo una vez vi una hermana que se invitó aquí, Mayra, algo así se llamaba, hoy es pastora, creo que pues agarró el pastorado de sus papás,
murieron los papás, se quedó como pastora interina. Ella, hermanos, estaba hablando en lenguas, pero siempre traía una mujer que interpretaba. Así era el estilo, ¿no? Así era la forma en que ellos estaban trabajando. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura, si yo hablo en lenguas, tengo que pedirle a Dios el poder interpretar las lenguas que yo estoy hablando. Porque si yo hablo en lenguas, Chuy, pues yo mismo sé que estoy hablando en lenguas, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es realmente lo que estoy diciendo? Porque sí estoy hablando en lenguas, pero ni yo entiendo lo que el significado de las lenguas que yo estoy hablando, a menos que el Espíritu Santo me impulse y suelte, amados hermanos, mi lengua para estar hablando interpretación de las lenguas que yo estoy hablando. ¿Cuántos sabían que Jesucristo también hablaba en lenguas? ¿Sí sabía usted? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, estaba hablando en otras lenguas. Decía, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sí o no? Cuando estaba orando, hermanos, por una niña que estaba muerta, decía, Talita Kumi. Y eso es hablar en lenguas, pero ¿cuál es la traducción? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, hermanos, vemos todo esto, es de suma importancia, pero ¿cómo adquirir? ¿Cómo hacerle para que yo pueda hablar en otras lenguas? Las lenguas vienen, amado hermano, por la soberanía del Espíritu Santo. Él al que quiere va a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Habrá alguien que se lo impida? O decirle, no, a este no, porque es un pecador. Aquel no, porque esto, ni aquel por aquello. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, sí o no. Esa es una, porque el Espíritu Santo así le plació. ¿Está bien? Número 2, para que yo pueda hablar en otras lenguas, hay otra forma también. Tengo que pedirle a Dios que me bautice con su Espíritu Santo personalmente. Hay otra, número 3. También, hermanos, la llenura con el Espíritu Santo viene a través de la imposición de manos. La mayoría de las personas que recibieron la facultad de hablar en otras lenguas fueron, amados hermanos, imposiciones de manos. Ahora, ¿ya se terminó este don? ¿Ya terminó? Estamos hablando, ¿no?, de nuevas lenguas. El estudio es de nuevas lenguas, pero yo les pregunto, ¿ya se acabó? ¿Ya terminó, hermano, los dones? Porque ya se murieron los apóstoles. ¿Continuaron todavía los dones y al hablar en lenguas? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es vigente o no es vigente. 1 Corintios 13. ¿Ya lo tienen?
Muy listos aquí, hermanos, porque esto va a ser, amado hermano, para que ustedes se pongan muy vivos. Dice 1 Corintios 13:1. No me distraigan mucho allá en la puerta, por favor. Gloria a Dios. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas. ¿Cuántos tipos de lenguajes hay? Lenguajes o lenguas humanas. ¿Y qué más? Y hay otro idioma, otras lenguas que se llaman lenguas angélicas. Hay dos, pero hay otras lenguas, las lenguas satánicas, que son parte de las lenguas angelicales, porque ellos fueron ángeles caídos, espíritus caídos. ¿Sí? Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que está resonando y como címbalo que está nomás retiñendo. Verso 2: y si tuviera yo profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, entonces yo nada soy. Y si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿qué? Es sufrido. Ahí vienen los frutos del amor. ¿Qué más? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Listos. Lupa, póngale una lupa ahí. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor, el amor es eterno. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Pues no, que no se van a acabar. ¿Dice o no dice ahí? Pero las profecías se acabarán. ¿Y qué más va a parar? Las lenguas. ¿Y qué más? Y la ciencia también se acabará. ¿Y por qué no se ha acabado? ¿Por qué no se ha acabado? Porque tenemos que ver, hermanos, porque hay muchas congregaciones, hay muchas religiones que malinterpretan esta escritura, y aquí vamos a aclararlo. Esto, hermano, lo hablan mucho los bautistas. No, ya, aquí dice la Biblia. Y si no creen en la Biblia, ustedes pues no creen nada, ustedes están ya fuera de control, porque dicen los bautistas y los que no creen en todas estas cosas sobrenaturales, dicen: el amor nunca deja de ser, eso siempre va a estar permaneciendo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero miren lo que dice el versículo 9: pay attention, ponga atención, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga, ¿qué? Perfecto. Cuando venga, ¿qué?
entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ya vino lo perfecto? Todavía no. Estamos luchando, pero ya cuando venga lo perfecto, pues ¿para qué vamos a utilizar lenguas ya? Si somos perfectos, ¿para qué vamos a utilizar el don de imposición de manos? ¿Para qué? Si ya vamos a vivir, hermanos, en un estado de perfección, ya no vamos a utilizar los dones, porque ya vamos a ser transformados. Vamos a ser, hermanos, igual que los ángeles, eternizados, perfeccionados. Porque cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, entonces, amado hermano, nosotros vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser perfeccionados, nuestra mente va a ser renovada. Todo, amado hermano, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se perfeccionarán. Es más, la muerte ya no va a tener control sobre nosotros. Y si usted agarra una bomba, hermano, y se la pone abajo de una muela y ¡pum!, explota, no le va a hacer nada, porque usted ya, amado hermano, es un perfecto. Ya no pasa nada, amado hermano. La muerte ya no tiene, hermanos, actividad en tu vida. El diablo puede tentarle y hacer, no, usted ya pasó el proceso y ya conoce, hermano, que no se puede hacer absolutamente ya nada. ¿Por qué? Porque usted ya alcanzó el estado de la perfección. Y si usted empieza a tener el estado de la perfección, entonces ¿para qué ella necesita los dones si ya es perfecto? Hoy los dones son herramientas porque todavía somos imperfectos y las necesitamos, esta herramienta. Ahora, fíjense lo que dice verso 9, 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, o sea, el tiempo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué? Se acabará. Verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Esta es una metáfora, una alegoría, una comparación. Cuando yo era un niño, hablaba como niño. ¿Cómo pensaba? Como niño. Juzgaba como qué. Mas cuando ya fui hombre, porque nosotros estamos caminando a la estatura del varón perfecto. Cuando ya fui hombre, ya dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, estamos viendo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara ya la realidad completa como es. Ahora conozco en parte, pero entonces voy a conocer como fui yo conocido. Así es que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya se fijaron la interpretación? Las profecías se acabarán, las lenguas se van a terminar, la imposición de manos se va a terminar todo. Cuando ya entremos a lo que es el estado de la perfección. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Yo lo voy a decir cuando, en el rapto de la iglesia. Y los muertos en Cristo en la resurrección, en la primera resurrección y en el arrebatamiento. Cuando ya estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos en este costal de huesos, esta carnita nos lleva a cometer muchas cosas que a Dios no le agradan. Muy bien, continuamos. 1 Corintios 14:13. Por lo cual el que está hablando en lengua extraña tiene que pedir en oración poder interpretarla. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién es el que está orando?
Porque yo estoy hablando en lenguas. ¿Quién es el que está hablando? En mi espíritu ora. Pero ¿entiendo lo que estoy orando? ¿Entiendo yo lo que estoy hablando? No, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque necesito pedirle a Dios la interpretación de las lenguas. Dice el verso 15, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar orando en nuevas lenguas y también orando en español, para nosotros estar pidiéndole a Dios y estar oyendo nuestra voz, y para entender qué es lo que estamos hablando. Pero, amado hermano, si usted está hablando en lenguas, usted se está edificando, está creciendo, porque el hablar en lenguas es para edificación personal. Y cuando usted se dirige a hablar en lenguas y quiere hablar en lenguas a la congregación, tiene que tener, amado hermano, ciencia, profecía, revelación o doctrina. ¿Verdad que sí? Y cuando usted esté dando una profecía en lenguas, usted tiene que tener las tres cualidades que se encuentran en 14.3, 1 Corintios 14.3. El que está profetizando habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. ¿Qué hace la profecía? Edifica, ¿qué más? Exhorta, ¿y qué más? Y consuela. ¿Vamos bien? Verso 16. 1 Corintios 14:16. ¿Ya lo tienen? Si yo estoy bendiciendo solo con el Espíritu, ¿qué dice? El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Así es que una persona que está hablando en lenguas y está bendiciendo, ¿tú cómo puedes decir amén? Si alguien está hablando en lenguas, tú vas a decir amén. ¿Amén qué? Amén quiere decir así sea. Pero ¿saben lo que está hablando en lenguas? Mira, fíjense lo que dice ahí el verso 15. ¿Qué pues? 1 Corintios 14:15. ¿Ya lo tienen? Es una pregunta. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero también con el entendimiento. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué dice enseguida? Cantaré. ¿Cómo? ¿Sabe qué quiere decir esto? Que usted puede cantar en otras lenguas. Qué hermoso sería, ¿no? Que este estudio yo lo pudiera dar en otras lenguas, pero a la vez que yo pudiera interpretar, fluiría, hermanos, demasiado conocimiento, porque allí estuviera hablando una persona humana y una persona divina juntas. Porque ¿quién habla? ¿Quién está hablando cuando un profeta está profetizando? ¿Acaso es nada más la profeta o el profeta? Es Dios hablando a través de él o ella. Son dos personas, uno humano y uno divino.
Aquí es donde entran las operaciones. De aquí, amado hermano, es también donde dos personas, hermanos, que se aman mutuamente. Es un amor, hermanos, no es el amor eros, no es el amor ágape, sino que es el amor filial, filos, de hermanos, de confraternidad, que se aman, que son, hermanos, dicen por ahí, uña y mugre, que se entienden, que andan en un mismo espíritu. Ellos también de aquí sacaron, fíjese, de aquí sacaron para predicar dos personas a la vez. ¿Se fija todo lo que estamos aprendiendo? Dos personas a la vez. Pero si ellos empiezan a hablar en lengua los dos, uno puede estar interpretando al otro, porque ya es Dios interviniendo en una operación, dándole a uno la interpretación de las lenguas que está haciendo uno de los predicadores, y los dos están conectados. Los dos estuvieron estudiando lo mismo que iban a predicar. Los dos van a estar ministrando, hermanos. Los dos van a estar profetizando uno por uno. Y puede haber un tercer elemento todavía, si gustan y quieren. Y dice la Biblia, todos pueden profetizar. ¿Sí o no? Todos pueden profetizar, pero háganlo de uno por uno. Háganlo de uno por uno, es válido. Esto es pura doctrina pentecostés lo que les estamos dando, hermanos. Yo no lo aprendí, hermanos. Escúchenme. Yo no lo aprendí en instituto. Yo estudié en instituto, hermano, la base. Yo esto, hermano, lo aprendí porque Dios a mí me lo dio directamente. Eso es, amado hermano, lo precioso y lo bonito, porque este es otro don, el don de la enseñanza, su ministerio. Esto es algo precioso, para mí es algo bien hermoso. Y decía, qué preciosidad, pero también tengo que vivir, si no, ¿de qué me sirve, hermanos, conocer? ¿De qué me serviría, hermanos, saber todo, hermanos, el peje y maneje? Entonces, este es uno de los problemas que siempre hemos tenido todos. ¿Cierto o no cierto? Nos ha pasado a todos. Dice la Escritura, vamos nuevamente, dice el verso 15 de 1 de Corintios que se puede orar en el Espíritu, pero también se puede cantar en otras lenguas en el Espíritu. ¿Usted puede danzar en la carne? Sí, pero también puede danzar ¿qué? En el Espíritu. Ya llevamos tres cosas. Puede enseñar en la carne, ¿sí o no? Pero puede enseñar también ¿qué? En el Espíritu. Esto, hermanos, es de suma importancia aprender. Dice el verso 16, 1 Corintios 14, 16. Si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir el ameno a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y miren lo que sale, hermanos, del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Acá, ¿y cómo puede demostrar Pablo que puede hablar en lenguas más que todos ellos? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede saber? ¿Cómo nos lo muestra Pablo? Por ahí va, Oscar. Pablo, hermanos, era una persona
bautizada con el Espíritu Santo. Cuando una persona, hermanos, allá cuando iba rumbo a Damasco, acuérdense que le impuso las manos, porque él estaba ciego por el resplandor. En el camino se le apareció Jesucristo en forma de la columna de fuego, una luz tremenda que no pudo soportar, y ahí andábamos a ciegas. Pero vino ¿quién? Ananías, por revelación, le dijo: ponle las manos para que sane y sea ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, antes de ser lleno del Espíritu Santo y que hablara en nuevas lenguas el apóstol Pablo, porque como Pablo, es que Pablo no se vio en ninguna parte que hablara en lenguas. Entonces, ¿cómo Pablo está dando una cátedra aquí de hablar en lenguas? Entonces no está viviendo lo que predica y lo que enseña para poder, amado hermano, enseñar una cátedra de lo que es el hablar en lenguas. Tiene que haber pasado por el proceso y por haber experimentado el hablar en lenguas en él. Por eso él decía: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Y la clave ahí está. Pablo sabía el lenguaje romano. Pablo estudiaba, hermanos, el hebreo, estudiaba el griego, estudiaba el arameo. Era, hermanos, un fulanito bien estudiadito, y hablaba, hermanos, varios idiomas, más el bautismo con el Espíritu Santo, que hablaba en otras lenguas. Las lenguas que le faltaban, pues las hablaba en otras lenguas también, para darles profecía a las personas. Era un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Era campeón, no era cualquier cosa. Algunos dicen, escúchenme muy bien, perdón Dios por tu siervo, pero esto es una teoría, no sabemos si sea realidad. Pablo era un hombre chaparrito, morenito, calvito, narizón, trompudito y rengueado. Pero cuando hablaba como un príncipe. Cuando hablaba, la gloria de Dios se miraba. Cuando trabajaba y ministraba en el Espíritu, cuidado con el apóstol Pablo. Quizá las mujeres se impresionaban y se enamoraban no del físico de Pablo, sino de la elocuencia y de la vida de Dios y de la vida que emanaba de adentro de él, porque él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Perdón, ¿dónde? Dentro de mí. ¿Y qué es lo que fluía? Vaya, cómase una portona, una sardina. ¿A qué va a andar oliendo? Pues a sardina, pescado. Vaya, cómase un plato de papas. ¿A qué va a andar oliendo? Pues a puras papas. Pero coma todos los días, diría, todos los días aliméntese del pan de vida. Todos los días haga lo posible por tener contacto diario con Dios. Ayune un día, otro día, pero siempre tenga esa comunión. Hablábamos que teníamos que, yo hablé la palabra, que teníamos que ser en Cristo para siempre estar pegados ahí como con la loca. Fusionarnos siempre con Dios. Y cuando estamos fusionados, el lenguaje
Y la vida, hermanos, de Dios va a salir a través de nuestros labios. ¿Sí o no? Yo aprendí mucho, hermanos, también con un diácono. Con un diácono. Me juntaba siempre, hermanos, con ese diácono. Y nos íbamos, hermanos, arriba del cerro. Y desde que caía el sol, a darle duro, hermanos, a puro estar hablando en lenguas, a puro estar orando, a puro estar clamando allí. Yo creo que los coyotes y los animales que había alrededor, no, están locos, vámonos de aquí. ¿Se fijan, no, hermanos? Y hermanos, nos manteníamos dialogando y preguntándole a Dios acerca de la Biblia. Pues mire, chava, me decía chava, chavita, mire, chavita, aquí dice esto, vamos a preguntarle a Dios para que nos revele, vamos a orar, Padre, enséñanos tu palabra. Y venía luz a nuestra vida. Yo le dije a Dios, escúcheme, vive Dios en cuya presencia estoy, que no miento, que Dios me es testigo, que yo hice un pacto con Dios, un pacto. Y le dije, Dios, yo quiero ser un predicador, alguien que enseñe la palabra. Quiero hacer un pacto con Dios. Si tú cumples, Dios, yo voy a morirme predicando y enseñando. Voy a ser tu perrito fiel. Le voy a dar, pase lo que pase, oiga lo que oiga, sienta lo que sienta, siempre voy a estar enseñando lo que tú me enseñes. Escúcheme, porque esto es una realidad. Solamente te pido una herramienta. Yo te pido que me des unos ojos de águila para estar leyendo, porque hay personas que no pueden leer tanto tiempo. Y Dios me hizo a mí un lectrógrafo, que no hay cansancio en estar leyendo la palabra de Dios. Quiero también, Dios, que me reveles algo de tu palabra. Yo quiero conocer tu palabra, porque dice que tú revelas tu palabra. Quiero que me des también eso para poderlo hacer, porque del otro modo tengo que quemarme yo las pestañas así, pero tengo que tener revelación y tengo que tener luz de entendimiento. Y amado hermano, cerré mis ojos, apagué la luz del cuarto y empecé a estarle pidiendo y hacer ese pacto con Dios. Y vi, hermanos, arriba de mí una lucecita del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y estuve atento viéndola. Imagínense todo lo que vio usted en esta revelación, hermano. Es impactante eso. Y yo estoy mirando, hermanos. Ya no supe si estaba viendo el techo o no, porque estaba todo oscuro. Y esa lucecita empezó a crecer, a hacerse más grande, hacerse más grande, hacerse más grande. Y mientras iba haciéndose más grande esa luz, se lo estoy diciendo delante de Dios, mi cerebro tuvo una transformación. De repente agarré la Biblia y dije, santo Dios, la Biblia es su propio intérprete. Y empecé, hermanos, a estudiar la Biblia, ya no leyéndola, sino examinándola y mandándola a un laboratorio mental para estarla analizando, comparando, hermanos.
¿Sabe qué me decía mi abuelo? Mi hijo, ¿sabes una cosa, mi hijo? Yo conocí a un hombre que estudiaba mucho la Biblia, hijo, y se volvió loco. Dije, santo Dios, abuelo, eso me pasó a mí. Yo estoy bien loco y todavía sigo leyendo la Biblia. Pero es una loquera, abuelo, de la buena, ¿o qué? ¿A poco usted estaba más contento cuando yo mantenía nada más fumando marihuana o aventándome polvo por las narices o andar allá con la botella? ¿Estaba más a gusto? Allá sí estaba loco y aquí esta es una loquera espiritual. Dice Pablo, esto es cosa de locos, la gente no te va a entender. Entonces, amado hermano, a lo que vamos dice la Escritura en 1 Corintios 14:16: si bendecimos solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces vemos que el apóstol Pablo, hermano, estudió y recibió el bautismo con el Espíritu Santo. La gente me preguntaba, oiga, hermano Salvador, ¿y para qué quiere usted 5,000 libros? Porque veo que toda su casa está llena de puros libros. No sé, yo los estoy leyendo porque quería aprender por mis propias pistolas. ¿Y sabe qué hice con la mayoría de los libros? Hoy tengo como unos 500 más o menos, que ya mi esposa dice, ya saca todos los libros. Estamos rodeados de puros libros, para todas partes veo libros. Ya haz tu oficina y sube todos tus libros a alguna parte. Ya no necesito los libros, ya viene la enseñanza directamente, pero tiene usted que pedirle, hermanos, a Dios. Dios me estaba hablando, me despertaba en la noche, me decía, Campos, levántate, toma tu papel y toma tu pluma. ¿Sabe qué traigo yo aquí en mi bolsa? Puras plumas. Todavía traigo lleno de plumas, porque todavía, hermanos, Dios me sigue hablando. Lo que Él dice, tengo que escribirlo para enseñárselos a ustedes. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Póngase de pie para que no se haga muy largo y de ahorita continuamos, si Dios